Bueno, la cosa es que el, el terremoto fue el 22 de mayo del año 60, lo cual ya pasó todo el movimiento, todas las cosas. La gente quedó sin luz y agua y la y así empezó a las réplicas todos los días, qué sé yo, hasta que cayó un cerro en la localidad de Riñihue y eso provocó a que se hubiera un maremoto, la cual eso sucedió un 25 de julio, la cual salió el agua, demoró 2 meses después del terremoto y empezó con mucha fuerza y lo cual se llevó 55 casas la corriente de agua. En el sector la cruzada norte y ahí se destrozó varios lugares de oficinas y todo, lo cual todos estaban en distintos lugares trabajando, pero funcionaba todo casi normal, a pesar de todo el desastre que hubo, y inclusive se suspendieron las clases, se reanudaron las clases en septiembre de ese año, y porque los colegios estaban prácticamente gente que se les fueron sus casas como albergue y todo, y además el único hospital que había en Los Lagos se cayó. Hubo un hospital de emergencia que trajeron los militares y como todas estas cosas de los otros países hacen donaciones, el pueblo de Estados Unidos donó el hospital de Los Lagos conjuntamente con el hospital de Valdivia, el John Kennedy. Y acá tenemos el hospital de esa fecha, eso. También donó una población que se llama Nevada, del sector Nevada de los Estados Unidos. En Riñihue, la población Virginia. En Mayfield, la población Alabama. Fueron donaciones de vivienda de los Estados Unidos, porque acá como no hubo, habían barracones, como se dicen, y como se fue muchas casas, entonces fueron adquiridas por ¿cómo se llama? El pueblo de Estados Unidos. El presidente John Kennedy en ese año donó estos edificios. Y bueno, el ruido del agua que traía fue muy fuerte y a su vez mucha la gente muy ¿cómo se llama? O sea, espantada por el río que se estaba secando. Entonces algo pasaba y era que se había producido ¿cómo se llama? El tapón en la caída de este cerro, lo cual se tapó el lago y empezaron a salirse a hacer taco y
y esto que se provocó se salió en julio, en pleno invierno, y la gente que no, en esa fecha no había mucha lluvia y todas las cosas, entonces, y había también llegaban donaciones de otros países en cuanto a alimentos y ropa para la gente con más recursos. Y la gente que trabajaba, sobre todo los obreros que estaban trabajando a pala y en los tacos, era muy sacrificado porque en pleno invierno, con barro y lluvia, y las máquinas que metían ahí no eran suficientes, la cual un taco se le vino y se arrasó con una máquina, y entonces la gente tuvo miedo y lo hicieron con más cuidado las otras cosas, porque venía con mucha velocidad el lago, río. Además, todo esto, el maremoto también tuvo consecuencias, llegó hasta Valdivia, la subida del río y todo, que hubieron desastres también entre los lagos y Valdivia, pasaba por Antilhuel, el agua con las casas destruidas. Y la gente muy preocupada por los niños sobre todo. Bueno, nosotros estábamos a 3 kilómetros de acá del pueblo, y al amanecer sentimos un ruido y era el agua, y toda la gente empezó ya a extrañarse qué es lo que era, y era que ya se había venido el río. Y yo estaba en el colegio y tuvimos 3 meses sin clase. Tenía alrededor de 10 años, y así que toda la gente después a medias todas las cosas, y yo con mis hermanos no tuvimos íbamos al colegio hasta que se terminaron las clases, y seguimos la rutina. Bueno, como yo, por ser mayor, tenía que estar viendo los resultados de ver también lo que pasaba en la casa con la venida del río, que subió alrededor de 4 metros la casa, tapando todo el primer piso, y no habiendo muebles, ni ventanas, ni nada, ningún artefacto dentro de la casa, ya que la venida del río venía con mucha fuerza, y solo que en las ventanas se pusieron tablas para que tenga salida al río y no removiera la casa, ya que esto era con mucha fuerza, y gracias que la casa estaba amarrada no se movió, y lo cual demoró varios días en bajar el agua, ya que eso era un agua que tenía cemento, que tenía greda, que tenía todo, y era imposible sacar eso
dentro de una casa, ya que las casas estaban, gracias que estaban las casas enceradas, fue más fácil con el agua y hacer palas y rastrillos de madera para tener más fuerza a sacar el barro, ya que el agua no lo podía sacar por la pesada que era eso. Y todavía quedan, cuando uno hace un trabajo en la casa, clava, hacer algo, un clavo, sale el polvillo de esa greda y cemento y todo, que no se puede especificar qué lo que era, pero era una cosa bien, un polvillo que la gente tenía que andar con mascarilla limpiando porque era muy tóxico, y entonces era peligroso, y a su vez la gente no se encontraba personal para trabajar en estos casos de ayudar al prójimo, y a su vez la gente no trabajaba porque como se le daban los alimentos y ropa, entonces era difícil encontrar personal de trabajo. Nadie quería trabajar. Además que en las oficinas seguían trabajando y había poco escasez de alimentos, ya que los caminos estaban cortados para traer mercaderías a la ciudad debido al terremoto. Los puentes quedaron cortados y peligrosos, y en los almacenes las cosas que quedaban eran poco, así que era difícil de tener mercadería. Pero gracias a Dios todo se pudo solucionar y la gente pudo tener para comer y todo, sin tener más que lamentar en cuanto a muerte de gente, solo destrucción de casas y animales que se fueron río abajo. Tuvimos 3 meses para gallar. Así que, bueno, uno como niña, una experiencia bastante que uno le queda marcado y no se le borra las cosas que pasan de ese tipo. Y eso yo no los traje para acá cuando estaba todo ese desastre. Así que no es imposible de olvidarse. Además uno recuerda fotos de esa época, que no es muy agradable ver ese episodio que se sufrió en ese entonces.